Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas, amigos, hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 3 de agosto del 2024. Hoy el Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, aquel hombre que allanó el camino a Jesús para que él fuera conocido y sobre todo ese llamado a la conversión por su fidelidad a lo que sintió que Dios le pedía, ese hacer de profeta, denunciando y anunciando, fue decapitado por Herodes. Es lo que vamos a ver y le pedimos al Señor, no que nos traten quizás igual como este final de Juan, pero sí que como él podamos serle fiel a Dios y en todo momento anunciar su palabra y denunciar las injusticias. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 14, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan a la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, más que mostrarnos toda esta parafernalia quizás de cómo acontecieron los hechos, nos quiere mostrar una realidad muy presente en aquel tiempo y que hoy nos invita a que analicemos para ver cómo se da en nosotros, si se da y si se da, cómo erradicar ese mal. Es el gran pecado de ver cómo algo malo que pueda hacer una persona, entiéndase un pecado, tiene consecuencias y muchas veces es en cadena, se da en cadena,
muchas veces el mal. Si nosotros analizamos, Herodes, el rey, tenía posibilidad de muchas cosas, ¿no? Y por ser el rey el que tenía el poder, bueno, hizo esto. Tomó a la que era la mujer de su hermano. Esto es ya parte del pecado, porque fue quitarle a alguien algo que le pertenecía. En este caso, algo no como objeto, sino como persona. Luego vemos las denuncias que hace Juan el Bautista, porque como profeta debía de hacerlo, denunciar el mal, y fue lo que realizó. Pero ¿qué pasa? La mujer, Herodías, no conforme, buscaba, parece, ¿no?, la manera de acabar con Juan, y la ocasión se presentó, como ya vimos, por medio a su hija. Ya no es solamente el pecado de Herodes, sino de ella también, de Herodías, la mujer, y ya cómo involucran también a la jovencita que danzó. ¿Qué le importaba? ¿Qué beneficio tenía esta joven? Ninguno. Pero dice que instigada por su madre, pidió la muerte, es decir, la cabeza de Juan Bautista. Y aquí es donde está algo muy importante que debemos analizar. Esta joven, quizás inocente, en este caso de pedir algo como esto, es seducida, ¿no?, por el mal de otros, y ella cae. La joven parece no tenía, ni edad ni experiencia para rechazar esto. Una joven que, como todo joven, quizá le pudieron gustar las joyas, riquezas, comodidades, pudo haber pedido esto, pero la madre la sedujo al mal. ¿Cómo nosotros actuamos cuando queremos algo, pero no nos atrevemos quizás a enfrentarnos directamente? ¿Utilizamos también a otras personas? ¿Ponemos a otra, a cargar con parte del mal que yo he producido o estoy produciendo? ¿Cómo busco yo las cosas que deseo, que me interesan? Es por medio a engaños, como esta madre engañó a su hija, por decirlo así, dándole algo supuestamente bueno, pero que era más bien por complacerse ella. En esta realidad está presente eso, la seducción del mal, esa cadena que se forma muchas veces cuando nosotros queremos algo a costa de lo que sea. No medimos las consecuencias que le podemos provocar a otros para mal. Porque esta joven fue involucrada por Herodes y su mujer, sin siquiera tener algún interés o algún beneficio en esto. Lo que se beneficiaron fueron Herodes y su mujer. ¿Acaso hay hoy día entre nosotros, en nuestra realidad, situaciones como esta? ¿Y qué hacemos nosotros? Por no correr quizás la misma suerte de Herodes, o no tanto porque nos quiten la vida, sino por perder nosotros mismos privilegios, o por no estar, como decimos, pegados con otras personas, hacemos también lo que sea, por complacer, por no sentirnos rechazados o apartados. Que el Señor nos ilumine para nosotros ver cómo estamos actuando, cómo estamos procediendo ante las situaciones que tengo a mi disposición, y ese bien o eso que yo quiero recibir, y sin embargo, sin medir las consecuencias de lo que puedo provocar en otros. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra
palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, canto de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. El mal, siempre lamentablemente presente a nuestro alrededor, en nuestra realidad. Pero como decíamos el otro día, el mal puede ser erradicado y es lo que Dios siempre nos pone, ¿no?, a nuestra disposición para nosotros, con la fortaleza de su espíritu, rechazarlo. Ya vimos cómo Herodes y su mujer seducen a la joven a también cometer pecado. Esto debe de abrirnos los ojos y ver en nuestra realidad esta situación que puede que se dé, pero sobre todo analizarla desde mí. Quizás yo no provoco muertes físicas, pero a veces puedo producir maltrato, puedo producir malestar en otras personas por las actitudes que yo puedo provocar. O también puedo envolver a otros en situaciones no agradables a Dios.
Que nosotros podamos, como también decíamos el otro día desde San Ignacio de Loyola, ordenar nuestros afectos, que mis gustos, que mis deseos no me lleven a acciones que involucren a otros para mal, que yo tampoco me involucre en cosas que no vienen de Dios, sino que yo pueda siempre actuar según la voluntad de Dios. Tenemos su espíritu porque somos suyo. Que el Señor nos ayude a siempre actuar de acuerdo a sus valores y su voluntad.